agradecer a Dios el día y este encuentro. Todos nos conocemos. Yo estoy aquí con mis hermanas de comunidad. Me imagino que también hay muchas, que está toda la comunidad reunida en este ratico que vamos a tener para escucharte, para celebrar y para animarnos en este camino que estamos. Gracias, Maribel. Todos las conocemos, ¿verdad? Maribel, muy conocida en nuestra vida religiosa, hija del patrocinio de María. Y bueno, con mucho gusto nos acompaña este ratico de la mañana, ya en el cierre de este mes de mayo y también como preparación a la fiesta de mañana, nuestra fiesta grande de la Trinidad. Adelante, Maribel. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos. El inicio pues ha sido agradable. El encontrarnos siempre nos fortalece y es pues también ayudarnos en este caminar, ¿no? Entonces yo también quiero empezar pues agradeciéndoles a ustedes y a Papá Dios que nos permite encontrarnos, ¿no? Cuando Elba me proponía el retiro, pues inmediatamente traté de que dentro de mí saliera pues la experiencia que yo tengo con María, ¿no? Y bueno, me emociono un poco. Entonces, bueno, desde esa experiencia he tratado de darle forma y también de buscar otros sabios que hablan de ella y de aspectos fundamentales en este tiempo que vivimos, ¿no? Y desde ahí pues le he dado forma a lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? Y que sin duda alguna al final pues también, según Maribel me orienta, va a haber pues un momento donde ustedes también pueden hacer eco de esto o de otras experiencias propias, porque se trata de poner en la mesa de los hermanos, que es esta, en este momento virtual, pues poner lo que el Señor hace con nosotros y que muchas de las cosas que hace pues nos han venido de la mano de María, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quería compartir, ¿no? E invitarles también a pedir el Espíritu. Lo recibíamos o recordábamos que lo tenemos hace unos días, y también, pues, como Elba decía, en la presencia de la Trinidad, porque eso también me ha acompañado mucho en la preparación de este retiro, ¿no? Que estamos llamados a vivir en esa intimidad de la Trinidad, y en el fondo, pues todo el retiro tiene ese telón de fondo, ¿no? Ese telón de que todo nos lleve a vivir esa intimidad de la Trinidad, que es lo que mejor podemos ofrecer a los hermanos, ¿no? Y eso también se lo quiero yo adelantar. Siento que esta experiencia en la que yo creo es lo que más la gente hoy está necesitando, porque nadie nos va a quitar las dificultades del mundo, la crisis que tiene el mundo, la crisis que tiene Venezuela. Eso es parte de la historia, pero el modo en la que lo vayamos viviendo cambia, y lo que la gente necesita de nosotros ahí está más en el fondo, y de eso es de lo que se trata. Bueno, entonces quiero invitarles a empezar meditando, ¿no? Yo trabajo en Fe y Alegría. Yo creo que Fe y Alegría también lo tengo en mi ADN, y hace muchos años el Padre Goyo nos abrió una ventana que es la de la meditación cristiana, que nosotros promovemos en nuestros colegios, ¿no? Y yo he querido que empecemos desde ahí, porque esa experiencia de meditación cristiana ya te lleva al sentido del retiro, ¿no? Entonces yo les invito a empezar escuchando, a hacer esa meditación que yo les voy a acompañar un poco, y también a empezar recordando las palabras que para mí hacen un antes y un después en la historia de María, que es esas palabras del ángel: alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Quiero que empecemos desde ahí. En la realidad que vive Venezuela, escuchemos hoy esas palabras para nosotros y también para nuestra gente. Y desde escuchar esas palabras vamos a adentrarnos en esa meditación. Por eso les invito a respirar, a silenciarse internamente, y para ello respirar profundamente la palabra Maranatá. Repítela dentro de ti como un balbuceo, y si la ve, habla muy despacio: Maranatá.
la primera plegaria que un cristiano, un creyente le dijo a Jesús. Repítela dentro de ti. Maranatha. Y en esa quietud, pregúntate, ¿a qué vengo a este día de retiro? En el que quiero encontrarme conmigo, con el Señor y con María. Toma conciencia de cómo estás y el por qué. Y ahora en esta quietud y en la realidad que has sentido, en lo que tú eres, que Dios mira con amor, deja fluir dentro de ti las palabras de Dios a María, pronunciándolas hoy para ti, dando paso del nombre de María al tuyo. Alégrate y pronuncia tú tu nombre, pronunciado por Dios. Alégrate, lleno de gracia, porque el Señor está contigo. Respira nuevamente y toma conciencia de cómo te sientes al escuchar ese anuncio de María hoy para ti. Ponle nombre a cómo te sientes y acógelo en tu corazón como lo hacía María. Y desde esta experiencia del corazón, que estoy segura que con humildad decimos, bueno, María, no es como la tuya, pero es mi experiencia, yo les propongo para este retiro como fruto 3. A lo mejor son muy ambiciosos y cuando yo los propongo, pues siento que no es punto de llegada, sino que es de toda la vida. El primero es sentir a María en mi vereda, como canta Fone. A María como verdadera hermana nuestra, que ha compartido en todo, como mujer, humilde y pobre, nuestra condición. Otro fruto es redescubrir el valor del silencio de María, para aprender de su actitud interior, que es el pilar para que nosotros podamos configurarnos con Jesús, cristificarnos. Y el tercer fruto es cantar el Magníficas como María en este tiempo de pandemia, en esta crisis local y global, secundando el querer de Dios en nuestra vida. Eso quisiera que fuera nuestra experiencia. Y en primer lugar, yo les propongo el profundizar en María, en tu propia historia y también en tu congregación, aunque sea a modo de pinceladas. Recuerdo que hace muchos años, era yo muy joven, un padre en unos ejercicios decía que cuando uno tiene una experiencia espiritual, esa experiencia espiritual tiene vigencia y actualidad. Es decir, que cuando yo la evoco, vuelvo a sentir lo mismo y tener los mismos frutos de esa experiencia espiritual. Yo pensaba que nuestras experiencias espirituales con María y por supuesto también en Dios y en su espíritu son como la harina y el aceite de la viuda de Sarepta. Ella era pobre, expresó su vulnerabilidad. Sabía que era lo único que tenía para vivir, sin embargo lo ofrece confiando en las palabras del profeta. Y después de ahí la palabra nos dice que acontece algo maravilloso y es que ya nunca se le terminó la harina ni se le terminó el aceite. Y yo pensaba, al evocar las experiencias espirituales fundantes, que esa es la misma experiencia. Dios llega a nosotros desde nuestra pobreza, desde nuestra limitación, ofrecemos lo que humildemente tenemos y acontece que eso sigue siendo dentro de nosotros harina y aceite para uno y para compartir. Bueno, desde esta realidad que todos lo tenemos, pues yo quisiera que evoques tus experiencias con María. A lo mejor es una experiencia, 2 experiencias, pero que cuando tú las recuerdas,
te vuelven a llenar, te vuelven a dar esa fuerza y termina siendo María el lugar donde tú acudes. Bueno, entonces yo te invito a que en este momento, escuchando una música de fondo, pues evoques esas experiencias y que incluso las puedas escribir, aunque sea enumerando. También te propongo que de igual manera recuerdes los matices de María en tu congregación y que también como esas pinceladas del carisma que tú las traigas hoy a ti y que eso lo hagas suavemente mientras escuchamos la canción de Fones, María en la vereda de nuestro camino, en tu vereda personal, en la vereda de tu comunidad y en la vereda de la historia de tu congregación. Ella está ahí, evócala hoy. Evoca tus propias experiencias de María y evoca lo que es María en tu congregación. Nos damos ese tiempo mientras escuchamos la canción de Fones que mi hermana María va a colocar. Mientras tanto, pues ya nos metemos en eso de pensar en mis experiencias espirituales con María. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar, y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres mi tierna Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecar, desde hoy hasta el día final de este peregrinar. María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz,
y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Este primer momento del retiro era encontrarnos con María en nuestra historia, en nuestra vida, y como decía, pues queda como una ventana abierta para que cada uno pues la profundice en este día o en otro momento, ¿no? Y quisiera terminar este primer paso de nuestra andadura de este día invitándoles también a hacer una oración de María personal, o sea, María en tu vida, ¿no? Al estilo de la que yo les voy a leer ahora, que es de Carlos de Foucauld, y que de alguna manera es una síntesis de lo que María fue para este santo, que hoy se nos presenta como un modelo de silencio, de desierto, y que seguramente vivió la misma experiencia de María que hoy vamos a evocar. Hagamos oración con esta oración de María, de la vida de Carlos de Foucauld. Madre María, me consagro a ti y confío en tus manos mi existencia entera. Acepta mi pasado con todo lo que ha sido. Acepta mi presente con todo lo que es. Acepta mi futuro con todo lo que será. Te confío cuanto tengo y cuanto soy, todo lo que he recibido de Dios. Te confío mi inteligencia, mi voluntad, mi corazón. Pongo en tus manos mi libertad, mis ansias y mis temores, mis esperanzas y mis deseos, mis tristezas y mis alegrías. Cuida mi vida y mis acciones, para que sea más fiel a Dios y con tu ayuda alcance la salvación. Hazme participar de una santidad igual a la tuya. Vuélveme conforme a Cristo, ideal de mi vida. Te confío mi entusiasmo y el ardor de mi juventud, para que me ayudes a no envejecer en la fe. Te confío mi capacidad y ganas de amar como has amado tú, y como Jesús quiere que se ame. Te confío mis incertidumbres y angustias, para que en tu corazón yo encuentre seguridad, sostén y luz. María, soberana de mi vida y de mi conducta, dispón de mí y de todo lo que me pertenece, para que camine siempre unido al Señor bajo tu mirada de madre. María, soy todo tuyo, y cuanto poseo te pertenece, ahora y por siempre. Amén. Desde esta experiencia vamos a detenernos pausadamente, calladamente, en María, en su silencio que gesta y fecunda. Pensaba, y así se lo expreso hoy, que hay una realidad en donde el mundo entero está ansiando el silencio. Está como de moda hablar del silencio, y eso tiene una razón. El mundo está sobregirado de ruido, de velocidades, de proyectos, de pragmatismo, de eficiencia, de unos criterios que finalmente van desgastando al ser humano. Vivimos también hiperconectados y todo eso
tiene un efecto de desgaste dentro de nosotros y también de sacarnos de nuestra esencia. Entonces, por eso el mundo entero, no solamente en ambientes religiosos, hay como una búsqueda de silencio, de quietud, de meditación, que expresa que tenemos esa necesidad. O sea, el ser humano tiene la necesidad de vivir desde lo más profundo. Ya San Agustín pues lo decía, que Dios está en lo más íntimo de nosotros mismos, que Él nos está esperando allá, y que ese es el anhelo más grande que uno puede tener, el vivir desde ahí, ¿no? Pero realmente, pues aunque hay esa tendencia, pues el gran ausente del mundo es el silencio. Entonces es bueno que nos preguntemos nosotros, que estamos aquí en este retiro, y que vivimos en ese mundo cargado de ruidos y velocidades, ¿cuáles son mis ruidos? La velocidad de mi vida en las múltiples ocupaciones, mi estar sobregirado en compromisos, en preocupaciones, preguntarnos si estamos hiperconectados, que no dejo espacio para mí ni para Dios, para las relaciones reales y tangibles. Ve haciéndote estas preguntas para caer en la cuenta que todos estamos llenos de ruido. Y nosotros, como tantas personas, necesitamos acallarnos, quedar en quietud para escucharnos, sentir y ver de otro modo la propia existencia, las personas y lo que nos rodea. Por eso hoy la invitación es acercarnos a María y dejarnos que ella nos acompañe como maestra del silencio y la palabra profética después en el Magníficat. Pero caía yo en la cuenta y les comparto algo que también sabemos, que Dios también hace silencio. Pensaba yo antes de la creación, pensaba yo en la historia del pueblo de Israel en forma así como muy genérica, global. Dios es un Dios también de silencio, y el silencio de Dios es el seno de su palabra, que salva, que purifica. Y del mismo modo lo podemos ver en Jesús tantas veces en el Evangelio, que Él se retiraba pues para agarrar fuerzas, para reflexionar, para estar en relación con la relación que lo sostenía, que era la de su Padre Dios. Del mismo modo vemos a María, que también tenía esa actitud, y es llamativo que el evangelista Lucas pues en 2 ocasiones habla explícitamente de ese modo de ser de María, que es cuando los pastores la visitan, pues ahí dice que ante esa experiencia de la visita de los pastores, pues María atesoraba todas esas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y en ese mismo capítulo 2 de Lucas, pues cuando Jesús se pierde en el templo y después vuelve con ellos a Nazaret, pues ella dice también, dice la palabra de ella, que ella atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y sabemos cuando en la palabra de Dios algo se repite es porque quieren hacernos ver los que lo escribieron y el mismo Dios, por supuesto, que ahí hay algo importante, pero no trivial, sino que realmente ahí hay un foco de fecundidad, de vida. Y ahí estaba el de María. En María muy pocas cosas se dicen de ella, lo sabemos, pero qué casualidad que se repite 2 veces esta actitud de ella. Quiere decir que algo nos quiere decir el evangelista Lucas sobre María. Entonces nos podemos aproximar un poco más a ella y preguntarnos cómo María actuaba ante lo desconcertante, ante lo que no entendía. ¿Cómo era capaz de reaccionar con ese aplomo? ¿Cómo era ese corazón? Que ese era el modo de responder, de guardar en el corazón. Es una actitud del corazón que ella había cultivado. Uno deduce, pues bueno, nadie de manera espontánea responde así. Solamente respondemos de un modo cuando hemos cultivado unas actitudes, ¿no? Entonces ahí descubrimos que María cultivó esas actitudes desde siempre. Era su actitud del corazón.
para cultivar su interioridad con Dios, era su posibilidad de intimidad con Él y de ver la realidad de otro modo. Y ella debió labrarla desde pequeña, porque cuando vamos al pueblo de Israel, pues resulta que el pueblo de Israel tiene también una espiritualidad contemplativa. Y acercándonos a lo que era su cultura judía, pues para la Biblia el corazón designa la interioridad humana, su intimidad, su lugar oculto, su profundidad y su libertad. No es solo la sede de sentimientos, sino la totalidad de lo que era la persona, ¿no? Y en muchas citas de la palabra, pues habla de esta experiencia a la que Dios nos invita. En el corazón inteligente mora la sabiduría. El salmista también dice, tú amas la verdad en lo íntimo del Señor. Y habla del justo que tiene la ley en su corazón, sus pasos no vacilan. Y por eso proclama, amo tu voluntad, Señor, llevo tu ley en mi corazón. Y podríamos elegir otras citas. Pero realmente María aprendió a estar dentro de ella para después ir a la realidad. Y también en la palabra vemos que esa actitud de silencio va de la mano de ir capacitándonos para escuchar la palabra. O sea, y eso aparece explícitamente en la palabra de Dios. Por ejemplo, mira, el escuchar la palabra es como la otra cara del silencio. O sea, yo hago silencio y yo estoy más preparado para escuchar la palabra, obviamente. Y, por ejemplo, recordamos a Oseas, mira, la voy a llevar al desierto y le hablaré al corazón. O sea, el desierto es sinónimo de silencio y efectivamente, pues ahí es donde Dios nos puede hablar, ¿no? En vacaciones hacíamos ejercicios nosotras con el Padre Goyo, ¿no? Online. Y él nos insistía, como es muy propio de la espiritualidad ignaciana, lo del silencio, pero él me llamó la atención algo que dijo muy importante. Yo les invito al silencio, porque cuando uno está en silencio, ahí, en algún momento que uno no es el que uno planifica, Dios te va a hablar. Si tú estás en silencio, tú vas a escuchar esa palabra que Dios te la hace llegar en el momento que Él considera. Entonces, realmente aquí también lo vemos en Oseas. En el Deuteronomio se lee también, graben en su corazón y en su alma estas palabras. Átenla con signo a sus muñecas. Pónganla como señal en su frente. En otro lugar, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumpla. O sea, realmente esa era María. María había bebido de esa espiritualidad de contemplación, de esa tradición, y ella ya, ese era su modo natural de estar ante la realidad. Uno dice, Señor, qué lejos estamos de tener esa actitud ante la realidad, porque nosotros a veces o nos apuramos a hacer juicios o nos aceleramos. Sin embargo, ella tenía esa capacidad de estar en ella, había un cultivo personal que le había dado ese silencio y por supuesto una capacidad de escuchar la palabra, no solo en la palabra, sino en la vida, porque como sabemos, Dios se revela en la palabra y Dios se sigue revelando en la vida. Esa era María. Entonces podemos decir que es María, silencio y escucha van de la mano, que esa fue la forma en la que ella pues estaba ante lo que iba pasando, ¿no? Y yo pensaba que hay que darnos cuenta de algo, y no sé si es una aberración, pero yo siento que el silencio tiene aire femenino. O sea, realmente cuando uno tiene esa capacidad de silencio, eso es algo muy femenino. ¿Por qué? Porque el silencio fecunda la vida, así fue María. Trasciende y profundiza. Es la capacidad de intuir más allá de las apariencias. Por eso yo, escribiendo esto, digo, bueno, es que el silencio realmente es una característica muy femenina que, por supuesto, no es patrimonio solamente de las mujeres, sino de la humanidad, del hombre y la mujer en general. Ese silencio de esta forma es transformador, renovador y en muchas ocasiones es revolucionario. O sea, un silencio que mira la realidad, que sabe penetrar, perforar la realidad para encontrar ahí que Dios tiene otros modos, eso termina siendo revolucionario porque las acciones que salen de esa contemplación de la realidad
va a ser una acción y van a ser proyectos que van a ser en muchos casos contraculturales, que es un poco lo que hace la Iglesia y lo que es construir el reino. María descubrió desde la intuición de mujer una gran verdad, que el silencio es la posibilidad de abrir un espacio entre nuestra mirada y lo que miramos, entre nosotros y lo que realmente somos, entre nuestro pensamiento y lo que decimos, entre lo que decidimos hacer y lo que hacemos. En este sentido, el espacio silente, en ese espacio se abren posibilidades y transparencias que no pueden emerger si no cultivamos esta dimensión. Eso lo he tomado de Javier Mellón, y él dice, el silencio es que te hace un espacio entre lo que tú eres y lo que tú sueñas ser. Es ponerte tú entre paréntesis y ver. Y es un espacio entre ti mismo y la realidad, entre tus pensamientos, tus criterios y la realidad. Y muchas veces los pensamientos, las ideologías, para muestra lo que vivimos, pues tapan la realidad. En cambio, el silencio te ayuda a que te acerques a la realidad tal como es, porque abres ese espacio desde lo que tú eres. Y en nuestra vida, entendiendo toda esta experiencia de María, que ella la vivió, en nuestra vida nos podemos preguntar, ¿qué me puede aportar a mí el silencio? ¿En qué me puede fortalecer? ¿Cómo estoy yo en esa actitud de silencio? Y quisiera que ustedes escucharan hoy, en este momento, pues las palabras de Oseas. Lo llevaré al desierto y le hablaré al corazón. O sea, desear realmente cultivar esta actitud dentro de nosotros. Y no todos los silencios liberan, porque el silencio de esta forma que yo les estoy compartiendo es liberar. O sea, te va liberando. Pero no todos los silencios liberan y transforman. No todos son cauce de un mirarme y mirar a todo, a todos, a todo, de manera que hermane y humanice. Un silencio de esta forma te lleva a cristificarte, a humanizarte y a ser hermano. Pero no todos los silencios son así. Tenemos que preguntarnos también cómo está mi actitud de silencio y también cómo son mis silencios. Porque hay silencios que te pueden cerrar, que te pueden apartar, que te pueden aislar, que te pueden llevar a alimentar rencores, que te pueden impedir perdonar y acercarte a los demás. Pero en cambio el silencio de María, el silencio de Dios y el silencio de Jesús, que es del que deseamos aprender, es otro. Ese sí es el que humaniza, el que hermana y a nosotros pues el que nos configura con Jesús. Solamente en un silencio que es así como el de María, se hace posible la redención. Y le escuché al padre Pablo Dor que la redención empieza por nosotros. O sea que realmente ese gran regalo de Dios para la humanidad, que es la redención y que es la expresión máxima de su alianza con nosotros, esa redención empieza por nosotros. Porque el mejor regalo que Dios nos ha dado somos nosotros mismos. Ese es el mejor regalo. Y si no hay silencio, yo no puedo volver todo lo que hay en mí al amor de Dios, que es la redención. O sea, la redención es volver toda la historia de la humanidad al amor de Dios, al amor trinitario, que celebraremos mañana. Entonces, si yo hago ese silencio como María, me libera, me va armonizando, para eso necesito callarme y obviamente me va redimiendo, porque va volviendo todo en mí al amor de Dios. También aquello que a mí me cuesta, porque toda la vida hay algo que nos va a costar. Como yo le digo a mis muchachos, yo tengo ya mechitas y líneas de expresión y siempre hay algo que está por hacer. Y aspectos de uno que uno dice, oye, no quisiera que estuvieran ahí, pero ahí están. Pero en el silencio, de esta forma, pues todo se va volviendo a la redención. O sea, porque todo lo vamos volviendo al amor de Dios. Eso es lo que hizo en María el silencio. Y eso es lo que hace también en tantos místicos. Solamente de esta manera nosotros podemos ser transmisores de esa redención y de esa buena noticia a los demás. El silencio de María y del que hablamos
No es, por tanto, ausencia de ruidos externos, ausencia de ocupaciones, no. Es un silencio que me va a ir liberando de mi ego, que va a abrir dentro de mí un espacio donde puedo entrar yo misma como soy, donde van a entrar los demás y donde va a entrar la realidad. Ese es el proceso. El padre Melloni, que también habla mucho del silencio, habla de que el silencio te va ayudando a hacer un espaciamiento interior donde tú puedes ver mejor de otra manera. Esa es la invitación que la experiencia de María nos hace. Antes de detenernos un poco a internalizar el silencio de María, yo quisiera pues leerle algunas palabras de místicos que han hecho este mismo camino de María. Por ejemplo, Edith Stein dice: la obra de la salvación se lleva a cabo en la soledad y el silencio. En el diálogo silencioso del corazón con Dios se preparan las piedras vivas con las que se va construyendo el reino de Dios y se van moldeando los instrumentos elegidos que ayudan en su construcción. O sea, solo desde el silencio podemos ser piedras vivas, como en la carta de Pedro se nos dice. Carlos de Foucault, al que ya mencioné, dice: tienes que atravesar el desierto y quedarte allí para recibir la gracia de Dios. Se entiende que desierto, silencio y contemplación terminan siendo palabras sinónimas. Aquí es donde nos vaciamos, donde expulsamos todo lo que no es Dios, vaciamos por completo esta casita de nuestra alma para dejar espacio solo a Dios. Ese es Carlos de Foucault. Etis Gilesú, una judía que murió en un campo de concentración y que tiene unos escritos maravillosos y tuvo un proceso precisamente de esta purificación interior muy elocuente para uno también aprender de ella, dice: dentro de mí hay un pozo muy profundo y ahí dentro está Dios. A veces me es accesible, pero a menudo hay piedras y escombros tapando ese pozo, y entonces Dios está enterrado. Hay que desenterrarlo de nuevo. Me imagino que hay gente que reza con los ojos dirigidos hacia arriba. Ellos buscan a Dios fuera de sí mismos. También hay otras personas que agachan la cabeza profundamente y que la esconden entre sus manos. Creo que esa gente busca a Dios dentro de sí misma. Esa es Edith Gilesú, que nos recuerda a San Agustín, que ya he mencionado. Tienen en el material que les di, pero para no hacerlo muy largo, pues otro texto de ella que es muy bonito también, pero que yo lo parafraseo y ella dice: Señor, oh Dios, ella dice: Dios, te voy a ayudar a que tú no te apagues en mí. Es muy bonito y a veces lo hemos escuchado que también tenemos que ayudar a Dios. Entonces tenemos que ayudarle a Él para que Él esté dentro, ¿no? Y ella de alguna manera dice: Dios mío, te tengo que ayudar a que tú puedas estar dentro de mí. Y eso lo dice cuando está privada de libertad y donde está viviendo unas situaciones que para la humanidad es el holocausto judío, es una aberración. Bueno, ahí, en esas condiciones infrahumanas, pues ahí ella hizo este proceso de silenciamiento y de encontrar a Dios, que es el mismo, estamos referidos todos a María, es el mismo de María. Termino comentándole de Madeleine Delfleur, que es una francesa de la que ha escrito Mariola López, que ella es considerada una mística cristiana francesa de principios del siglo pasado, y es muy bonito también lo que nos dice. Los que aman a Dios han amado siempre el desierto, y por eso a los que aman, Dios no les puede negarlo, no se les puede negar. Yo estoy segura, Dios mío, de que me amas y de que en esta vida tan saturada, atrapada por todos lados, por la familia, los amigos y todo lo demás, no puede faltarme ese desierto en el que se te encuentra. El silencio no es evasión, sino un reencuentro con nosotros mismos en la hondura de Dios. Entonces yo le digo, si el desierto y el silencio es una actitud en nosotros, pues lo vamos a vivir, no solamente, porque esto también es importante, el silencio y el desierto no es solamente en el momento que estamos orando, sino que en el metro, en el colegio, en la misión,
si uno tiene esta capacidad de silenciarse, es decir, esa capacidad de hacer un espacio entre lo que uno tiene de frente y uno perfectamente puede estar en silencio, en la plena actividad y en el pleno bullicio de la vida. Esto fue lo que hizo María, como lo hemos visto en esas alusiones a Lucas, como ella guardaba en el corazón. En este momento hacemos ya un paréntesis de mis palabras y les invito a orar. Claro, ustedes me imagino que después tendrán su momento para profundizar, pero yo les hago 3 propuestas. La primera es, como dice Pablo II, el silencio se aprende haciendo silencio. Y él dice que ojalá, cuando le preguntan, ¿no? Ojalá tuviéramos la capacidad de hacer 25 minutos de total silencio. Y él dice que cuando uno hace total silencio, o sea, nada, absolutamente nada, la realidad viene a nosotros como un marco. O sea, la realidad, me voy a acordar que tengo esto, que tengo aquello, lo que nos pasa muchas veces en la oración. Entonces, esa realidad no tiene es un marco. Bueno, entonces uno mira el marco y uno después va al fondo. Yo estoy haciendo silencio. Entonces miro la realidad que viene a mí, la veo como un marco y entro otra vez al silencio. Dice que eso transforma. Es un hombre que también tiene un proceso muy grande de silencio, de experiencia de silencio y desierto, y realmente muchos están acudiendo a él a aprender cómo hacer esto en este mundo que yo les decía tan convulsionado. Yo les propongo, hagan aunque sea 10 minutos, total silencio, quédate en silencio. Ahí. La meditación cristiana también, es respirar y decir una palabra, mantra, María, ¿no? Por ejemplo. Después les propongo con María 2 cosas. Lo primero, que tú recorras cada uno de los pasajes en los que aparece ella, pero que los leas hoy de la mano de María, sintiéndote sentado al lado de María, lo lees, lo contemplas, no piensas nada, lo contemplas un breve segundo y después, respirando, dices la palabra María. María. Después de un texto, la anunciación, pasas al otro y vas haciendo lo mismo. Leo el texto, lo contemplo y después repito en silencio, con los ojos cerrados, eso es muy importante también, la palabra María, María. Y la última experiencia, un poco más de imaginación, y para que le vaya bien, pues que tú te imagines que María te invita un día, a ver un museo, imagínate. La hermenéutica femenina dice que la imaginación ayuda mucho a entender mucho más el texto, ¿no? Entonces tú imagínate que María un día te invita a ver una exposición especial que está en un museo, tú eliges el museo, y esa exposición es sobre ella, sobre María. Y vas a encontrar cuadros de cada episodio de la vida de María que aparece en la palabra, la Anunciación. Entonces tú te imaginas el cuadro. Te imaginas que entras con María y delante de cada cuadro hay un banquito y tú te sientas con María, contemplas el dibujo, la pintura de esa escena bíblica y después con María haces imaginariamente el ejercicio de entrar al cuadro y estar dentro de la experiencia. Sin decir mucho, solamente entras, estás ahí. Bueno, yo creo que esto nos puede ayudar mucho a entender, la entendemos, a sentir, a desear. San Ignacio dice que lo más importante y lo que Dios trabaja y mueve dentro de nosotros son los deseos, a desear tener esta misma actitud de María frente a la vida. Eso es algo que yo les propongo. En este momento no lo vamos a hacer todo porque eso yo les invito a que lo hagan después de mi intervención, pero sí te voy a pedir que también te silencies un momento y recorras como en una película. Esto es como un abriboca de los ejercicios que te propongo, y que pases como en una película los momentos de María en el Evangelio y que lo contemples nada más en silencio, pidiéndole a María que nos regale esa actitud que es como un útero. Permítanme, desde mi feminidad, el silencio es un útero para que la vida se geste. Bueno, desde ahí te invito que en este momento, brevemente, nos regalemos también un espacio de silencio para recorrer rápidamente todos los pasajes en silencio, contemplando.
después, como les digo, pues les invito a que ustedes lo profundicen. Vamos recorriendo cada escena de la vida de María. Lo hacemos de la mano con ella, en silencio, pidiéndole que nos regale su actitud de silencio para configurarnos con su Hijo, para cristificarnos, para entender lo que acontece, para que entendamos lo que acontece a nuestro alrededor y lo que acontece dentro de nosotros. Si te ayuda, vas tomando nota. Cada persona, pues bueno, ya yo decía que, bueno, este momento de estar con María recorriendo los momentos de su vida más significativos, desde esta actitud de silencio, tratando de empaparnos y de beber de esa vitalidad espiritual que ella tuvo y tiene, pues cada uno después ya lo profundiza en la intimidad de su corazón, ¿no?
pero me parecía que era importante dar un breve tiempo para que podamos como empezar a saborear las posibilidades que nos da el acercarnos a María desde esta dimensión de silencio que, como digo, no es cualquier actitud, es la actitud matriz engendradora de vida, ¿no? Cuando ella recibe a Jesús dentro de ella, ya dentro había un espacio abierto, espacio habitado, la mujer es espacio habitado para habitar la vida, ¿no? Más allá de una maternidad física, esa es nuestra condición. Y ya María había abierto ese espacio, por eso es que yo les vuelvo a decir que el silencio tiene características femeninas, porque el silencio lo que hace es abrir un espacio, hacer un vacío interior dentro de ti para que quepa la verdad como es, la verdad tuya, la verdad de los demás. Entonces es vaciarse, es abrir un espaciamiento, dice Melloni, hay que hacer un espaciamiento. Les recomiendo un cortometraje que se llama Ser de Ser, muy interesante, que la iniciativa la tuvieron unos jóvenes, personas que no son creyentes, basado en un libro de él, y habla de eso. Hay que hacer un espaciamiento, hay que tener espacios de oración, pero de una oración profunda. Tendríamos también que revisar cómo es nuestra liturgia, cómo es nuestra oración, porque también pudiera ser que el impacto de esa realidad esté contaminando la esencia de la oración. Él habla del espaciamiento, de la oración, de la entrega, una entrega que viene de esto, o sea, la entrega más genuina. Y como decía hace un momento, lo que más la gente necesita es lo que nosotros podemos fecundar desde dentro, los hombres y mujeres que estamos en este encuentro, ¿no? Entonces realmente es una dimensión de María que es muy entrañable y que además creo que es signo de los tiempos, por lo que les decía hace un momento, de que hoy el mundo está girando hacia un pacificarse, hacer pausa. La misma pandemia nos dice, lo podemos leer desde aquí, o sea, ¿por qué la pandemia? Y todo el mundo dice, bueno, porque nos sobregiramos de explotar la tierra, porque vamos a unos ritmos vertiginosos, sin racionamiento, de que nos estamos autodestruyendo. Entonces, la misma pandemia te dice, te habla de que hay que volver a la quietud, el silencio es quietud, pausa, ponerse en pausa, y desde ahí es que se puede ser fecunda, una vida fecunda es desde ahí. O sea, yo digo que esta dimensión de María es signo de los tiempos. O sea, yo creo que nosotros somos congregaciones de vida activa, pero en todas nuestras congregaciones está lo de ser contemplativos en la acción, y es esto. O sea, es que aún en mi acción yo tengo que hacer ese espacio de silencio, para entender mejor todo, para ser más asertivos, para tener la palabra oportuna, porque ahora lo veremos en el Magnífica nace, es una palabra fecunda, y Dios, como hace un momento les decía, Dios es silencio, que después dice una palabra que es definitiva y que es transformadora y que tiene vigencia y que tiene actualidad. Entonces me parecía que era oportuno detenernos un poco en cada momento de María y ver que detrás de cada momento de María, en las bodas de Caná, en la visitación, cuando Jesús se pierde, hasta en la cruz, está esa mujer que tiene ese espacio, que ha hecho ese espaciamiento dentro de ella, ese vaciarse de su ego, de sus enredos, de estar autorreferenciado en ella, porque el ser humano es autorreferenciado. Entonces, bueno, eso nos va a llevar a vivir una libertad liberada, como el padre Pedro Trigo dice mucho, una libertad liberada, que es un gran anhelo, ¿no? Hace mucho tiempo también escuché a un padre que decía que toda nuestra vida es una continua búsqueda hasta que escuchamos que Dios pronuncia nuestro nombre. María lo escuchó en ese texto bíblico con el que abríamos el retiro. María Magdalena lo escuchó junto al sepulcro. Y yo sí creo que toda nuestra vida es una continua búsqueda hasta que escuchamos que Dios pronuncia nuestro nombre, como esta mañana hicimos el ejercicio de escucharlo. Y esa búsqueda es una búsqueda en silencio, en el desierto y la contemplación. O sea, no hay otra búsqueda. Desde esa búsqueda
lo que nos echen, como decimos en criollo, pero es muy importante y era lo primero que quería compartirles así en este largo rato que llevamos. Y ahora pues vamos a pasar al Magníficat, que bueno, todos sabemos que el Magníficat sintetiza toda la historia de la salvación, el modo de proceder de Dios con nosotros, recoge el sueño de Dios para la humanidad, las opciones definitivas de Dios por la humanidad, que siempre va a ser por el débil, el vulnerable y el pobre, como después lo vivió Jesús de manera magistral, Él que es el rostro de Dios y de su misericordia para nosotros. El Magníficat, yo les digo, es la misericordia de Dios, la característica que Dios más define a Dios, todos lo sabemos, es que es un Dios misericordioso. Y el Magníficat es una definición de la acción de Dios misericordiosa en la humanidad. Y lo cantó María, pero el canto del Magníficat brota de lo que antes nos hemos detenido en ella, que es de su actitud de silencio y de acallamiento, su actitud de desierto frente a la vida, ¿no? Por eso, al escribir sobre el Magníficat, digo que solamente se puede entender el Magníficat desde esa actitud y que hay que lograr silenciarse antes de hablar, para que las palabras que se pronuncien tengan la capacidad de germinar en quien las oye. O sea, si nuestras palabras no vienen de ese desierto y de ese silencio, no van a germinar. Dicho de otra manera, lo que yo les decía, que el silencio es una matriz, es un espacio habitable para dar vida, para fecundar la vida y cuidarla, ¿no? El padre que he nombrado y del que he acudido mucho para entender y profundizar en el silencio de María, Melloni, dice que la palabra es el éxtasis del silencio y remite continuamente a él. O sea, la palabra siempre va a remitir al silencio como su lugar matriarcal, como su madre, como su origen, ¿no? El silencio no es ausencia de palabra, sino su raíz, allí de donde emerge y se sumerge de nuevo para brotar renovada una y otra vez. O sea, el silencio tiene que ser siempre también como un mar en el que nos sumergimos para después poder decir esa palabra sabia, como expresa también la palabra, la sabiduría, ¿no? Bueno, las palabras de sabiduría. Jesús es la palabra que procede del silencio, escribió Ignacio de Antioquía, y también quien de verdad posee la palabra de Jesús puede también escuchar su silencio. O sea, solo podemos escuchar a María en su silencio y en sus palabras si nosotros estamos también ahí. Y solo podemos escuchar a Jesús en su palabra y en su silencio si también nosotros nos acallamos. En palabras de un autor, Raymond Panikkar, dice: únicamente la palabra que surge del silencio es auténtica palabra capaz de comunicar algo, dicho de otra manera. Entonces yo digo, mire, cuando yo le titulaba María, silencio y palabra, yo estaba afincada en el silencio. O sea, para mí el Magníficat es fruto de esa María a la que nos hemos acercado hoy una vez más. Podemos deducir que María, la proclamación del Magníficat, es palabra que brota de su éxtasis del silencio. Un éxtasis, una experiencia que te concentra, que te energetiza, que te ilumina, que te abre horizonte. Éxtasis es una experiencia mística, ¿no? Entonces, desde esa experiencia mística, que es también a la que nos lleva el silencio, no es un silencio que te paraliza y te aleja, como ya hemos dicho, sino que es una experiencia mística revolucionaria, o sea, te va a poner a hacer la acción correspondiente, la oportuna, la que es la que responde a los signos de los tiempos. Entonces, vuelvo sobre el silencio porque esa es lo que yo pienso que es en María, ¿no? Entonces, en María, la palabra del Magníficat, lo que más habla María en el Evangelio es esa palabra, su Magníficat, es éxtasis de su silencio. Por eso es una voz profética, es la voz profética de quien ha logrado entender el otro modo de proceder de Dios, muy diferente a la corriente de su tiempo, a los criterios de poder y tener del mundo. Ella entiende, capta que hay otra verdad detrás de las apariencias.
Su silencio no es mutismo, tampoco es ciego ni paralizador, lo que les venía comentando. De él nace una palabra nueva y el sentido de lo que Dios le había encomendado. O sea, ahí en ese silencio ella entiende, y al proclamar el Magnífica, ella entiende que lo que Dios le había dicho en la encarnación se entroncaba en ese síntesis de la acción de Dios con su pueblo que ella cantó en el Magnífica. Eso es muy importante. De él nace una palabra nueva y el sentido de lo que Dios le había encomendado y que haría posible la alianza nueva. Solo cuando ella desde su silencio entiende, ella también es parte de la alianza de Dios con la humanidad. El padre Pedro Trigo dice mucho que la salvación tiene la forma de la alianza. Dios que nos elige como sus preferidos y nosotros que le vamos diciendo que sí. El padre Pedro Trigo dice que nuestro sí siempre hay que ir construyéndolo. Bueno, también añado que es desde el silencio que uno puede construir su sí a la alianza y uno puede hacer de su vida y de la vida de su congregación parte de la alianza, secundar la alianza que es hacer el reino, ¿no? Su proceder se gestaría en un silencio que generaría la acción nueva, esa acción nueva que es hija de la escucha del entorno y del mundo. O sea, nuestras acciones son magníficas, son alianzas cuando brotan de ese silencio. Y nuestra acción nueva, revolucionaria, transformadora, va a venir de ahí. Es hija de nuestro silencio. Es en su silencio donde se va a dar en ella lo que Ignacio Ellacuría pedía para todo creyente, responsabilizarnos de la realidad. O sea, el Magnífica es una María que descubre a un Dios que camina con nosotros y es un responsabilizarse ella de la realidad. O sea, ese pueblo oprimido, esclavo, ella dice, bueno, yo me responsabilizo de esa realidad. Entonces, también nuestro silencio tiene que generar un Magnífica y nuestro Magnífica tiene que ser un responsabilizarnos de esta realidad de Venezuela. Es la que no esperábamos, no sabemos cómo hacer en muchos casos, pero desde el silencio sabremos qué hacer y en la unidad de congregaciones y de hermanas, y será una acción que responde a este momento. Y también nos ayudará desde ese silencio a cantar un Magnífica que sea mística de los ojos abiertos, como tantas veces lo hemos escuchado, un término de Joan Batista. Seremos capaces de contemplar transformadoramente la realidad y cantar nuestro Magnífica como lo hizo María. El Magnífica es la palabra que María pronuncia al evocar el pasado, pero vivir su presente y proyectarse al futuro. Esto también me parece muy importante del Magnífica. ¿Qué es el Magnífica? Es el canto de una mujer que se ha cultivado en el silencio, que en el silencio es capaz de ver la realidad de otro modo, que es capaz de ver el paso de Dios, que es capaz de ver el pasado de su pueblo, que está consciente de su presente, pero que con esperanza se proyecta al futuro. Y se proyecta al futuro con esperanza, con una esperanza cristiana. Nombró también al padre Pedro Trigo, del que mucho hemos aprendido, que él dice que la esperanza cristiana es ver un horizonte, ver el horizonte, ver que es posible, creer que es posible para mí y para todos, y disponerse a hacerlo realidad. O sea, responsabilizarnos de ese horizonte que yo veo. Esa es la esperanza cristiana. Ver las posibilidades que hay, aunque todo esté oscuro, aunque todo sea diferente y difícil y complejo, ver que hay un horizonte que ya está brotando, creer que sí es posible y lanzarnos a hacer lo posible. Bueno, el Magnífica tiene esa esencia. Pasado, recoger la memoria de un Dios que hace alianza con su pueblo, estar consciente de la realidad presente y ver ese horizonte, esa esperanza. Y estar en el presente haciendo historia.
Hoy se habla de presente con inmediatez, desconectado del pasado y del futuro, basados en lo efímero, en el disfrutar, no, es un presente que hace historia. Tampoco se puede hacer si no tenemos lo que ya hemos hablado del silencio. Ese es el Magnífica, y eso me parece que es de una gran trascendencia para nosotros en este momento de Venezuela que vivimos. O sea, yo creo que tenemos que cantar ese Magnífica, que esté preñado de la memoria de lo que hemos hecho, de lo que se ha hecho, de lo que está haciendo la gente, de lo que ha hecho la gente, en la memoria de nuestras congregaciones, vivir este presente dispuestos a hacer historia, alados por ese horizonte de esperanza que sin duda alguna lo tenemos que hacer de un modo diferente, en la sinodalidad, en la intercongregacionalidad y desde la mística. O sea, el cristiano, como bien nos dijo Raner, del siglo XXI tiene que ser místico y desde ahí generar esas acciones nuevas, transformadoras. María, en la visita a su prima Isabel, celebra y se alegra por la misericordia que Dios ha tenido con su prima. Pero goza y salta de alegría por la misericordia hecha historia que ella reconocía en la presencia del Dios bueno en su pueblo y los acontecimientos vividos. Muchas personas a lo largo de la historia han cantado su Magnífica de esta forma. Memoria, presente, haciendo historia, horizonte, del que nos responsabilizamos, ¿no? Muchas personas lo han hecho. Por ejemplo, esta mística cristiana que les mencioné, Madeleine d'Albret, ella dice, allí donde la misericordia se recibe, hace nuestra vida combustible. O sea, si uno no reconoce la misericordia de Dios en el pasado, preñado de Dios, en el presente y en lo que se espera, si uno en la fe de que la misericordia también va a estar ahí, nuestra vida no va a ser combustible, no va a ser salsa ardiendo. Toda nuestra vida está destinada a arder y a dar calor. Ella, una mujer deslumbrada por Dios, Madeleine, por el Evangelio y por los pobres, nos proclama esta gran verdad. La preocupación por los otros fue en ella, en esta mujer, una constante en su itinerario vital como mujer y como trabajadora social. Su única regla fue el Evangelio y el deseo de encarnar en el tiempo que le tocó vivir el amor al corazón de Jesús. Esa perla preciosa le da más valor para ella transmitir el corazón de Jesús. Es una perla preciosa y eso tiene tanto valor que la movilizó íntegramente a ella y a la comunidad de laicas que hicieron vida con ella. Ella lo había descubierto desde muy pequeña, fíjense lo que es una experiencia espiritual, esa experiencia de encuentro con el Evangelio y con Jesús, Sagrado Corazón, corazón de Jesús, eso lo descubrió muy joven y fue lo que la dinamitó positivamente toda la vida, fue la fuente de toda su vida. Por eso lo que les decía al principio de experiencias espirituales que te van sosteniendo, muy importante. Era contemplar a Jesús y seguirle lo que hacía, y eso le ayudó a descubrir una misericordia revolucionaria. Trabajó con los obreros cuando todavía no tenían las condiciones que hoy algunos tienen porque seguimos en malas condiciones. Eso fue todo un escándalo, la manera de vivir ella, y el Magnífica es un escándalo para el mundo. Nuestra vida tiene que ser un Magnífica que sea escándalo para el mundo. Tenemos que ser contraculturales. En un mundo descristianizado, hoy nosotros estamos llamados a proclamar ese Magnífica con nuestra vida y con lo que hacemos. Somos de este modo a ser protagonistas del desierto y del silencio. Eso lo dice mucho también Pablo II. Hay que ser, no es un desierto que me deja ahí, es ser protagonista, es proclamar el Magnífica, es transformar, es iniciar acciones nuevas que son las que responden a cada momento. Porque Dios actúa a través de nosotros y esta es la aventura de nuestra vocación. Y yo considero esto, la aventura de nuestra vocación es vivir cantando nuestro propio Magnífica
y cantar como hermana el Magníficat de la congregación y el Magníficat de la iglesia, con las implicaciones que María nos enseña, como caminantes que saben salir a la frontera como lo hizo María. El Magníficat que canta María, y termino con esto mi intervención, el Magníficat que canta María no habla de éxito, narra sintéticamente cómo Dios gesta, impulsa y acompaña procesos, creyendo en nosotros para quien promete fecundidad histórica. También eso se lo he aprendido al Padre Pedro. Dios no nos promete éxito, nos promete fecundidad histórica. Y el Papa Francisco habla de que a nosotros lo que nos toca es iniciar procesos, no estar pendientes de resultados, aunque también hay que ver que demos frutos, ¿no? Entonces, esto es muy importante también. O sea, cuando María proclama el Magníficat, no habla de un Dios que tiene éxito. Dios fracasó con su pueblo. Jesús terminó fracasado. Carlos de Foucault, y ahora lo nombro, es el prototipo de un cristiano que fracasa. No convirtió ni a un solo musulmán, nadie. Ahora se entienden las cosas de otra manera, pero en aquella época no. Y sin embargo, ¿qué fecundidad tiene él hoy para la iglesia? Hoy es un carisma en la iglesia que está dando mucha vida, y así nuestros fundadores, muchas cosas tampoco tendrían éxito. Entonces, bueno, el Magníficat no nos habla de éxito, nos habla de fecundidad histórica. Y a eso es a lo que debe apuntar nuestra vida, a derramarnos, lo escuchábamos en estos días a colación de Jesús, a derramar la vida como Jesús la derramó, como María la derramó, hasta estar al pie de la cruz y después estar en Pentecostés con los primeros cristianos. Lo que nos toca es derramar la vida con claridad de lo que hemos de hacer y después confiar en Dios y medir más porque lo que vamos haciendo vaya generando comunidad, vaya generando fecundidad histórica. O sea, que le apostemos a eso, más que a resultados, porque muchas veces nos contaminamos de los criterios del mundo que son más tangibles, que son más pragmáticos, que es medible, que es cuantificable. Bueno, algunas cosas hay que cuantificar, otras no se pueden cuantificar, sino hay que apostar a la vida de otro modo, ¿no? Entonces, bueno, yo les invito también en esta parte del Magníficat a que lo puedan leer de una manera muy pausada, con actitud contemplativa. Detenerte en cada versículo, saborearlo y entender todo lo que está en las entrañas de ese Magníficat. Les propongo también mirar la realidad con actitud de silencio, contemplando con ojos interiores despiertos, contemplarla como María la contempló para proclamar ese Magníficat, contemplarla, captar ahí lo nuevo que ya está brotando en esta Venezuela y en este mundo afectado por la pandemia, qué nuevo está brotando, y después escribir, después de esa contemplación, tu propio Magníficat, pronunciando tu propia palabra que es éxtasis del silencio, que reconoce la misericordia de Dios expresada en múltiples brotes nuevos, que solo notaremos desde el silencio y el desierto. Entonces, en conclusión, yo les propongo leer el Magníficat de manera silente, pausada, sin pensar mucho, sino solamente dejar que el Magníficat te bañe, te ayude a entrar en las entrañas de lo que ahí está contemplado, primero por María, después que contemplemos el mundo, tu comunidad, tu apostolado, Venezuela, el mundo, de lo local a lo global, que es como dice que tenemos que entrar a la globalización, de lo local a lo global, pues haz también esa contemplación en esa forma, pero con esa mirada de ver ahí a Dios que ya está actuando, porque ese es el Magníficat, un Dios que ya actúa en ese pueblo golpeado de Israel, bueno, también actúa en nuestro pueblo golpeado y en una humanidad golpeada. Ver esa realidad y después escribir el propio Magníficat tuyo, de tu vida, inmerso, inserto en una realidad. Eso es lo que yo les propongo. Podemos pensar ahora también, bueno, ¿qué me brota de golpe para cantar como Magníficat, ¿no? También lo podemos pensar para compartir.
Maribel me decía, bueno, al final de tu intervención, pues abriremos para que la gente pues ore, haga alguna resonancia de lo que yo les he compartido. Y bueno, después les propongo que ustedes profundicen esto ya en forma personal y de repente, y en comunidad, si es que tienen pensado pues retiro de comunidad, pues bueno, tómense su tiempo para orar con esto, con lo que más te haya llamado la atención. El documento que les he mandado es amplio, pero no quise quitar nada, pero digo, bueno, ahí va. Yo digo, cada uno que ante el documento, pues bueno, cada uno, como dice San Ignacio, tú te quedas en lo que más te ha llegado, ¿no? De repente escuchándome o cuando tú leas, pues tú te quedas en lo que más realmente encuentre gracia de Dios y llamado de Dios. Entonces ahí tienen el material, pues ustedes ya apropiense de él como consideren, y bueno, y después pues si es en comunidad, pues habrán espacios para que puedan pues cantar el Magníficat de la comunidad, para que puedan hablar del silencio, ayudarse en ello. Ustedes ya tienen ahí como el camino por delante, de caminante. Y ahora pues nada, Maribel decía que antes de cerrar, pues pudiéramos abrir pues para que ustedes pueden abrir las cámaras para que les vea, porque me siento así como, cónchale, ¿dónde estoy? Entonces, para que ustedes pues puedan pues compartir lo que quieran, o una frase de su Magníficat, o una experiencia de ustedes, de su experiencia espiritual con María, o alguna opinión, o alguna disonancia con lo que digo, o alguna corrección si he cometido algún error. Entonces, la palabra es de ustedes, y bueno, en este ambiente de oración creo que el compartir de la fe de ustedes en este momento, pues también nos va a ayudar a hacer mucho más rico lo que yo les haya podido decir con aciertos o desaciertos. Bueno, lo primero, agradecerte, Maribel, por compartir tu fe, por compartir tu vida. Como decías desde el principio, por sentirte hermana y como hermana abrir este espacio. Es simplemente decir que me ha ayudado mucho cuando hablabas del silencio de María y mencionabas, ¿no? Decías que el silencio, el mundo ansía el silencio, ¿no? Y me cuestionaba mucho cuando tú nos ponías, nos sugerías estas palabras, ¿no? ¿Cuáles son mis ruidos, mis sobregiros, mis ritmos acelerados, mis hiperconexiones? Porque me sentí supremamente identificada con esto, ¿no? Con esta realidad que mencionas. Y bueno, simplemente compartir con ustedes, hermanos, sí, que es verdad que el mundo ansía, Leti ansía este silencio, ¿no? El poder hacer esto, y por más que uno tenga sus espacios de oración, que lo tienes que sacar, que los tienes que salvar, siento que María, y entonces lo uno con la primera experiencia, ¿no? Con lo que decías al principio, me encantó la primera experiencia donde nos ponías a mirarnos, ¿no? María y mi vida, ¿no? La experiencia de María y mi vida. Y eso me remontó a mis inicios de mi relación con María. Mi mamá y mi papá, mujer y hombre de fe, pero bueno, decir que rezáramos el rosario y que fuéramos muy marianos, no. Y yo aprendí a rezar el rosario ya teniendo unos 15 años, 16 años, en una situación muy crítica de mi vida, ¿no? Donde yo sentí que María me llamaba y que María me invitaba, ¿no? A mirar la vida desde ella. Y yo aprendí a rezar el rosario en un momento muy difícil de mi vida y sentí esa compañía de María. Y desde entonces yo he sentido a María a mi lado, pero atrás. A mi lado, pero atrás, ¿no? Como acompañándome sin invadir, sin eso. La personalidad de María se ha hecho muy, muy palpable en mi vida, ¿no? Y
entiendo que ella también se relaciona conmigo, dependiendo de mi propia personalidad. Entonces me ha gustado mucho esto porque me he sentido como muy identificada, muy cercana a lo que tú has dicho. Y esto del silencio, bueno, y lo coronaste con lo del Magnificat, ¿no? Sí, ciertamente en medio de la dificultad no tenemos por qué no decir glorifica mi alma la grandeza de Dios y todo lo que estamos viviendo, ¿no? El sentir también esto que has dicho, que lo que estamos viviendo es parte de la historia, de esta historia que tenemos que vivir y que Dios acontece en la historia, ¿no? Y María se hace compañera de camino, va a la vereda de nuestro camino. Simplemente decirte, Maribel, gracias por este espacio, por lo que nos has compartido con la sencillez, la claridad que te caracteriza, la profundidad y nada. Dios te bendiga y muchas gracias, hermanos, también por estar aquí y aprovecharnos de estos espacios que Conver con mucho cariño y sacrificio también nos brinda. Gracias. Gracias a ti, Leti. Yo también me sumo al agradecimiento y creo que la perspectiva femenina, como dice Maribel, siempre nos ayudará a integrar mejor, ¿verdad? No tengo cómo iniciar el video porque se me cae la conexión. Disculpen que no me pueda conectar con cámara. Entonces, decía, perdón, que eso nos ayuda a integrarnos y a comprender la verdadera dimensión, digamos, de nuestra vida y especialmente de nuestra espiritualidad. Yo creo que o sea, mientras iba escuchando y meditando lo que se nos iba proponiendo, pensaba muchísimo en los jóvenes, ¿no? ¿Cómo vamos a ayudar a los jóvenes a crear el espacio de silencio, el espacio de escucha de la palabra, el espacio de incluso de lectura? Nuestra fe es muy narrativa. Y ahí es donde yo creo que tenemos el enganche para los jóvenes, en ser capaces de tener una narrativa innovadora, una narrativa que esté renovada por el espíritu, ¿no? Y para eso, sin duda que creo que tenemos que nosotros tener muchísimo silencio. Increíblemente, lo que más nos atrapa no es el silencio precisamente, sino la actividad, ¿verdad? Y lo digo por mi experiencia propia y la experiencia de la compañía de Jesús. Yo siento que los jesuitas somos workaholic, que se llama ahora, ¿verdad? Estamos dedicados a la actividad. El activismo nos puede pasar factura en unas ocasiones a algunos. Entonces creo y es de ese silencio sin duda que brota la gratitud, ¿verdad? O sea, siento que ahí nos jugamos también la capacidad de mostrar, de ser testimonio, pues, de aquel que nos llama. Entonces, bueno, queda mucho, no quiero tampoco agotar todo, queda mucho para uno poder seguir procesando y seguir trabajando. Y también me sumo, pues, en el agradecimiento. Gracias, Padre. Hay tres cosas que han calado, creo que en el sentir personal, en primer lugar, y segundo, y lo siento también en lo que ha intervenido en Leti y en Rafael, la historia, el silencio y el Magnificat. Y creo que esas tres palabras que resumen todo lo que has dicho tal vez el día de hoy, pero que desde las entrañas y el ejemplo, el testimonio, la vivencia de María también nos ayuda a cada uno en las circunstancias que nosotros también obremos, a tener la fuerza, la valentía, buscar de ver en nuestra historia, inclusive también personal, y nuestra historia comunitaria, fraterna, de iglesia, pues el que Dios siempre actúa y que siempre hace su voluntad, aun cuando parezca que todo está muy adverso. El silencio no solamente pues es la ausencia de ruido, ¿verdad? Sino también silencio en el corazón del alma,
San Agustín también lo define, y más o menos lo dijiste por allí también con San Agustín, en el interior, del alma, en el silencio del nuestro ser, está precisamente la misma vida de Dios que nos lleva hacia Él. Y el Magníficat, que es un reconocimiento que, aun cuando tengamos circunstancias adversas, siempre que hay motivos para dar gracias a Dios, motivos en el que su presencia se hace para nosotros un kairos, una vivencia nueva de vivir el llamado y sobre todo la renovación de nuestra consagración, de lo que somos. Muchas veces nos vemos sorprendidos, ¿no? Y bueno, por muchas cosas que el Señor hace con nosotros. Y como María siempre salen de nuestros labios, bendito sea Dios. Bueno, las palabras de admiración, como la hacía Simeón, pero en labios de María sería, pues, mi alma se engrandece, proclama mi alma la grandeza del Señor. Porque no es por méritos propios los que merecemos el llamado del Señor para consagrarnos, sino pues pura gracia de Dios. Y hay que siempre verlo desde allí, buscar el encuentro precisamente para ver hasta nuestra historia, nuestros silencios con los ojos de Dios, hechos en María, hechos vida en María, la clara referencia que podemos tener. Gracias también, hermana Maribel, por este momento y de interiorización y de compartir comunitario. A usted, padre. Hola Maribel, soy María Ángeles, misionera de Cristo Jesús, y te quiero agradecer este retiro. Lo que más me impresiona de todo es el silencio. Yo lo resumiría como que el silencio fecundo, ¿no? Tal como fruto de la contemplación. Y me ha gustado muchísimo, me has dado materia para rumiar durante muchísimo tiempo y te lo agradezco mucho. Un saludo muy cordial. Un abrazo, María Ángeles. Mira, apagamos la cámara porque también no tenemos muy fuerte el internet y se cae. Yo también te agradezco, Maribel, este espacio, sobre todo que se ve pues que es fruto, sobre todo de tu silencio, de tu experiencia, y uno lo siente, pues se conecta con esa experiencia tuya de silencio. Cuando al principio invitaste a evocar las experiencias con María, bueno, a mí me surgió el mismo como mi familia, pues mi infancia, y ciertamente que en mi casa la Virgen tiene un puesto así como muy, muy relevante. Es más, yo siempre contemplaba el rostro materno de Dios en María, ¿no? Que es como la figura materna que desde mi infancia se me dio. Y ya después cuando fui creciendo, ¿verdad? Y cuando ya entramos en esto de la vida religiosa, para mí María es la que siempre me ha puesto con su hijo. Una frase muy ignaciana, pero yo siempre, pues, en mis momentos, sobre todo así como de distancia, de sequedad, ahí está María siempre llevándome a Jesús. Y cuando, bueno, lo que has hecho énfasis sobre el silencio, ciertamente, que este tiempo que estamos de confinamiento, que no tenemos mucha salida hacia afuera, pero que la bulla interna, sobre todo la hiperinformación y la hipersaturación de las redes, siento que nos invade, ¿no? Y también así como comparto como Leti, que a veces digo, ay, ya, pero
parece, ¿no? La adicción que todos estamos ahí como tentados a estar en las redes y estar hipercargada de material, de información de lo que sea, pero bueno, estar ahí en la red. Yo agradezco esta invitación de esta mañana de volver al silencio con María, y sí, solamente el silencio habitado es el que nos puede volver a ponernos como en sintonía, ¿no? Con ese querer de Dios. Gracias a cada uno y gracias, Maribel, por este espacio. Buenos días, Maribel. Gracias por este tema tan extraordinario de María, por estos silencios que a veces el agite de la vida nos llevan por otro camino, y nosotros nos viene estupendamente bien porque hoy estamos de retiro para profundizar en el tema de María, de los silencios, ¿verdad? Para ir retomando esto que a veces con el bullicio de la vida y la forma de la misión activa, ¿no? Pues también tenemos que hacer espacio para esos silencios y saber bien dónde Jesús nos pide más hincapié en nuestra vida diaria. Entonces, y nosotros como Mariana, que somos, pues todo lo de la Virgen lo tenemos que tener pues muy hecho en nosotros para poderlo entregar a los demás. Sobre todo, pues yo te doy las gracias porque a mí lo del silencio, pues me dice muchísimo, ¿no? Porque ahí en ese silencio es donde Dios nos puede hablar y nosotros oírlo, saber lo que Dios nos va pidiendo en cada momento. Y bueno, pues yo te doy las gracias y por toda esa maravilla que nos dice, por tu disponibilidad. Y bueno, pues esos dones que Dios da hay que ponerlos al servicio de los demás. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Carmen. No sé si alguna persona quiere añadir algo, si no, pues nada, nos pedimos al Señor que nos bendiga. No sé si el padre Eddie puede dar la bendición final como presidente de Conver. Si alguien pues quiere aportar algo más, pues bueno, nada, aquí estamos para recibirlo. Y sí quería decirles, bueno, muy agradecida y con ustedes, con los que han estado, con lo que han compartido, porque nos ayudan como a poner énfasis en algunos aspectos. Nos ayuda también a ver, pues bueno, que muchos estamos deseando hacer este camino o que estamos en ese camino y no queremos descuidarlo, ¿no? Entonces yo les agradezco muchísimo, les encomiendo al Señor, nos encomendamos y nada, si el padre Eddie quiere dar la bendición final, pues nada, que tengan un buen día de retiro los que van a continuar en retiro y que el Espíritu pues siga acompañándoles y que mañana la experiencia de la Trinidad pues también sea un tiempo de profundizar desde el silencio, pues saber que el silencio al final lo que quiere es que vivamos esa intimidad con Dios y con la humanidad. Bueno, hermana Maribel, de verdad muchas gracias. Me quedo también con la frase que la hermana también le había marcado, ¿no? El silencio fecundo, que ahora estamos llamados a vivir para también ser profetas en este momento, con esa fuerza, con esa vitalidad que el Señor nos da. Y agradecerles a todos los hermanos que están aquí presentes en las comunidades, que se ven las pantallitas, pero detrás hay muchas comunidades que participan este día y seguramente ya con tiempo, sabemos que esto se da mensualmente, les estaremos anunciando también la siguiente reflexión. Creo que la hermana Maribel justamente va a decirlo en este momento, ¿no? ¿Sí? Le veo con el micrófono en la mano. De hecho, gracias por recordarlo. Bueno, ante todo, hermana Maribel, como le escribí por el chat, gracias, porque si hay alguien que se ve sumergida en hiperactividad soy yo, y pues este encuentro pues fue ese momento de silencio, de responsabilizarme y también de soñar y tener esperanza, ¿no? Y no solo quedarme con tener esperanza, sino pues comenzarla a construir. En esta línea de seguir en comunión de oración y de misión, en ese silencio, hermana Rosalía tuvo que desconectarse a inicio de la reunión
por cuestiones de señales, pero sí recordó el unirnos en oración hoy como cierre del mes mariano de esta experiencia al rosario que transmitiremos en vivo por nuestro canal de YouTube, que sería pues continuar nuestro día de reflexión, de retiro y pues unirnos como familia consagrada en este rezo del rosario a las 8:30. Pues siempre unidas en oración, hermana Maribel, y pues gracias por el Señor, gracias a usted por detener este momento y pues concentrarme. Por allí alguien me escribió y le dije, déjeme 2 horas de silencio y luego me conecto nuevamente, ¿no? O sea, es ese detenerme, escuchar al Señor y pues hoy, gracias a Dios, me di este gran regalo. Gracias, hermana. Pues esto, nada más que entonces invitarlos, volverles a invitar al rosario de esta noche. La hermana Rosalía lo quería hacer porque va a ser desde su capilla, justamente en la capilla de las hermanitas de los pobres de Maiquetía, allí en Montalbán. Allí estaremos acompañando y también la transmisión, obviamente. Por eso queríamos los 1000 suscriptores para poder transmitir en vivo también. Entonces, bueno, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.